Muy bien, bueno, entonces Power on Reset. ¿Qué es el Power on Reset? Que es este que estamos configurando por aquí. Power Up Timer. Sí, es el mismo, me parece. Entonces, un pulso de reset es generado cuando. Ah, ok, no, sí, es diferente. Miren. Sí, perdón, se me olvidó. Esta es otra configuración. Entonces, si de repente el voltaje de BDD ahí da un pico, entonces, pues podemos hacer un reset. Ah, bueno, perdón, sí, esto es principalmente para el master clear, ya, por eso queda claro. Este es el master clear. Si yo le pongo un botón y le doy un pulso, pues entonces me genera un estado de reset. Listo. Ahora, el Power Up Timer, ahora sí es este que yo configuré aquí, que les estoy diciendo, es este. Me permite hacer un retardo, crear un delay, hasta que el BDD tiene el nivel de voltaje adecuado o aceptable para trabajar. El Brown Out Reset es lo que les decía, que se refiere a la situación cuando de repente empieza a bajar el voltaje. ¿Qué sucede? Si el voltaje de alimentación comienza a bajar a un punto en el cual el microcontrolador no funciona adecuadamente, para evitar que haga una instrucción incorrecta, porque el voltaje de alimentación no es el adecuado, entonces se genera esta protección del Brown Out Reset. Si lo configuramos, entonces, por ejemplo, cuando baja a 4.2 volts, si estamos trabajando a 5 volts, este se va a reset. Si no lo configuramos, si baja el voltaje, no se va a reset y lo que puede ocurrir es que el microcontrolador haga instrucciones incorrectas por la mala alimentación. Entonces yo les recomiendo, pues sí, pónganlo y mientras no tengan el voltaje adecuado, va a estar en modo reset. Y aquí hay N fuentes de reset que pueden ver. Este es un diagrama esquemático, está la entrada de reset, está el stack pointer, también nos puede dar un reset, el reset externo, que es del master clear, el modo sleep también junto con el watchdog timer nos pueden generar un reset, el BD Reset Mode, entonces cuando hay un riso también, y el brownout, ¿no? Que ya les comenté, ¿no? Y la configuración boring, que este creo que no lo platicamos, pero bueno, no, pueden revisar el datasheet, también nos puede generar resets. Esto no es malo, o sea, esto nos ayuda a configurar el microcontrolador para que si no está operando bajo las condiciones adecuadas, entonces nos va a generar un reset. Por lo mismo, el oscilador también nos puede generar aquí, al final, este es según lo que nos comparte el fabricante, no tiene que ser así exactamente, pero es un flip-flop RS, ¿no? Set reset. Y bueno, también tenemos aquí un contador que nos puede generar lo mismo, ¿no? Entonces, que estos ya son detalles más avanzados, ¿no? Lo que me interesaba mostrarles es que tenemos todas estas fuentes de reset. Y según cómo configuremos el microcontrolador, pues nos va a funcionar adecuadamente. ¿Qué pasaría si yo configuro el reset o, o mal mi microcontrolador de inicio? Pues siempre me va a estar generando un reset, no cuando yo lo quiera, ¿no? Entonces, para eso es que ya les mostré cómo configurar el microcontrolador para que funcione adecuadamente. Aquí les dejo este problema, miren, carguen el valor de 0x20 al registro W, lean un valor del puerto B, súmenlo con el W y mándenlo al puerto C. Esto es algo que ya hicimos con el AN, pero ahora con una suma, ¿no? Entonces, esta es una tarea. Ahora vamos a hablar de la ALU. Miren, la ALU, pues es un circuito unidad aritmética lógica que nos permite hacer esas operaciones aritméticas y lógicas. Aquí, miren, principalmente, pues vamos a hacer una operación con el registro W más, puede ser más, OR, AND, OR, XOR, etcétera. ¿Con qué operando? Un operando por default es el registro W, pero otro operando adicional puede venir desde la memoria de código
¿Sí lo ven? O perdón, de datos, o de la memoria de código. Entonces nosotros lo elegimos según la instrucción que sea. Si es con la memoria de código es cuando hacemos LW, directamente cargamos una constante en el registro W y hacemos una operación con esta constante de lo que ya tenía antes W, ¿no? Y si no podemos hacerlo directamente con la memoria RAM, leemos de la memoria RAM, lo cargamos y hacemos la operación de aritmética u lógica. Incluso podemos agregar el carry del registro de estatus, que ahorita vamos a ver, y la operación nos va a generar unas señales, unas banderas como son carry, overflow, 0, no 0, etcétera, y lo va a poner en el registro de stat, en el status register. Y listo. Aquí algunas operaciones aritméticas. Tenemos la operación add-wf, o sea, sumamos lo que tenga W con un registro que venga de la memoria RAM. Lo podemos hacer lo mismo con carry, algo similar, operación AND, OR, ¿verdad? Podemos restar también, podemos restar con prestados, o sea, con borrow. Ya ven que cuando hacemos restas podemos prestar uno, etcétera, ¿no? Podemos hacer la resta simple de WF, donde F es un registro de la RAM, y podemos hacer lo mismo con un préstamo de borrow, ¿no? Con B, y la XOR. Y así, fíjense que pues, no es un microcontrolador para operaciones de cálculo, ¿no? O sea, realmente son para cuestiones de entradas y salidas, ese tipo de cosas. Sin embargo, puede multiplicar, puede sumar, puede restar, ¿no? Puede hacer algunos cálculos, pero pues no. Si nosotros queremos hacer cálculos de punto flotante, no son soportadas por este microcontrolador. Pero ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo yo lo hago en micro C o en PIC C o en el que sea? Esto es porque lo hacemos a nivel de software y hay una emulación. Entonces la herramienta emula de punto flotante con punto fijo. Pero realmente eso quiere decir que no lo hace a nivel de hardware, hace un montón de líneas de código adicionales para que lo pueda hacer. Y como resultado se alenta el código, ¿no? Si ya somos muy exigentes. Para esto yo les recomiendo, si quieren hacer operaciones aritméticas de punto flotante, pues para esto la mejor opción es en los microcontroladores ARM, ¿no? Ahora, por último, le podemos poner coma, 0, 1 o WF. Entonces, miren, esto es el registro destino. Coma D es donde lo vamos a almacenar. Entonces, si D es igual a W, el resultado se va a guardar en W. Entonces, podemos poner W o podemos poner 0. Yo les recomiendo que en lugar de poner 0 y 1, mejor pongan W o F. Entonces, con W se guarda en W. Aquí le pongo W. O le pongo F y se guarda en el registro F, en el registro de la RAM. Por default lo guarda en F. ¿Ok? Entonces eso es importante. Ahora también le puedo poner 1 si quiero, que es equivalente a F. Yo les recomiendo que pues por buena práctica manejen solo W o F y listo. También tenemos otras instrucciones de comparación, de decrementar. Decrementamos si es 1 y brincamos la siguiente instrucción. Acuérdense, skip es S de skip. Decrementamos y brincamos si no es 0. Incrementamos nada más. Incrementamos y escapamos si es 0. Incrementamos y escapamos si no es 0. Move F, aquí nada más movemos un registro. Negamos un registro. Rotamos a la izquierda, rotamos a la derecha, sin carry, pero un file, fíjense, aquí es un file, aquí igual rotamos a la derecha con carry, aquí también rotamos a la derecha, pero sin carry, sin acarreo, perdón. La operación swap, esto nos permite invertir el orden de los niveles, es decir, que el nivel menos significativo pasa al más significativo y el más significativo al menos significativo,
Y por último, la instrucción de bit toggle, ¿no? Que esa ya se las expliqué. Simplemente complementa un bit en específico de un puerto. Aquí otro ejemplo, miren, pues limpiamos el puerto B, movemos LW, o sea, es decir, que 50H lo movemos al puerto B y por último complementamos el puerto B y guardamos en F. Eso es para reforzar la última parte, donde F es el mismo registro, file, ¿no? Si lo queremos guardar esto en W, le ponemos W y listo. Y brincamos a Start y aquí estamos haciendo lo mismo, ¿no? Ahora miren, el ejercicio, escribir un programa que haga que el puerto B esté parpadeando, blinking, ¿no? O toggle, ¿no? Infinitamente, pero todo el puerto, no nada más un bit. Entonces tenemos que complementar el puerto B. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Ahí está. Limpiamos el puerto B para que sean salidas. El tris B, movemos LW al puerto B. Esto es para que sea, perdón, simplemente mandamos a ceros el puerto B y listo. Y posteriormente hacemos un while 1 imitando el lenguaje C, un ciclo infinito, y complementamos F. Miren. Complementamos F, guardamos en F, y estamos regresando, ¿no? Go to, while 1, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Directamente vamos a hacer este. Borro todo esto, ahí está. Dejo lo del add con 1, no lo copié. Me lo voy a escribir para irlo explicando. Ahorita pues no es problema. Clear F, tris B. Le puedo poner coma F, miren, aquí coma F. O le puedo dejar por default, recuerden que dice que es con F. Y me marcó error. Vamos a ver. Dice que no le gustó lo del F. A ver, le ponemos 1. Ahora sí, ¿no? Bueno, no sé por qué a veces tiene problemas con el F. O le puedo dejar así, que por default es al file. Listo. Limpiamos el puerto. El puerto B va a ser como salidas al configurar el tris B. O sea, cuando le pongo el tris B todos ceros, todos son salidas, todas las terminales. Ahora simplemente limpio el puerto B también, clear F, port B, ahí está, listo, y aquí ya genero mi while infinito. Le llamo while 1, fíjense, while si es una palabra reservada, while 1 no, ahí está. Y en mi etiqueta aquí le pongo complementar con F, coma, port B, ahora voy a poner coma F, a ver si no me marca error. No, perfecto, fíjense que para el clear sí. Bueno, le puedo poner así o se lo puedo quitar y lo pone a F, pero si le pongo W, lo que va a complementar es W. O sea, va a complementar el puerto B y lo va a guardar en W y no es lo que queremos. Y bueno, vamos a darle goTo, while 1, que es mi etiqueta. Y listo, ¿no? Entonces vamos a crearlo y listo, ¿no? Entonces aquí no es necesario, bueno, aunque sí podemos verlo directamente en los LEDs, tenemos que ver que todo se esté complementando, o podemos hacer debugging como ustedes gusten. Ahorita vamos a hacer los dos. Primero vamos a verlo en Proteus. Simplemente el puerto B tiene que estar complementándose. Ahí está. Bueno, lo hace tan rápido que no se, en principio no se ve. Pero vamos a hacer el debugging para que esto sea observable, ¿no? Entonces, aquí, debug,
Esperemos que todo vaya bien. Y no, falló. Entonces, ups, vamos a darle otra vez, pero que lo haga para debugging. Esperando que todo salga bien, le damos aquí Launch. Ahí está, vamos a ver ahora sí, perfecto. Aquí voy poniendo las salidas. Move LW al Adcon 1, ya sabemos que el Adcon 1 empieza en 7, aquí está, por default. Y ahora le ponemos F, ya está configuradas las salidas. Pueden ser, tanto el puerto A como el puerto B ya pueden ser usadas como digitales, ¿no? Clear, limpio el puerto B, el trace B, perdón, para configurarlo todo como salida. Y parece que no lo tengo aquí, a ver, lo voy a agregar. Trace B. Ok, no me lo permite. Le escribí 3B y listo, ya lo agrego. Fíjense que 3B de principio está todo como entradas, FF, pero después de esta línea debe ser ya 0. Ahí está, 0. Limpiamos el puerto B también, miren que el puerto B inicialmente es 0, bueno, pues se va a mantener como 0. Y ahora complementamos el puerto B y aquí, si yo después de hacerlo, se va a complementar a 1, todos unos, o FF. Ahí está, FF. Y por ahí el status register también percibió algo, ¿no? Entonces, y regresamos. Ahora, fíjense que todo está en unos, ahora todo lo va a pasar a ceros. Ahí está. Y así, 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, ahora miren, ¿qué pasa si yo le pongo en lugar de F, le pongo W? Van a ver que en lugar de eso, pues, el que se va a estar complementando va a ser W. Entonces, ahí está. Recuerden, por default ya lo hacen el mismo puerto por B. Launch. Ahí está. Hasta aquí es donde me interesa. Fíjense que el puerto B, ¿dónde está el puerto B? Tiene todos ceros. Y W tiene 0F. Se va a complementar el puerto B que tiene ceros, va a pasar a FF y lo va a guardar en W, perdón. Y ya no va a guardarlo en puerto B. Entonces vamos a ver. Ahí está. Ahí está, miren cómo W es el que se complementó, o sea, realmente y el puerto B sigue igual. Ahí está. Ahora se va a complementar el nuevo W. Bueno, ya no, porque el puerto B sigue valiendo 0, siempre se va a complementar a lo mismo. Ahí está. Porque mientras el puerto B valga 0, siempre el complemento va a ser FF y es lo mismo que se va a guardar en W, ¿no? Entonces, esto era importante para entender cuando le pongo coma W, coma F, ¿no? Entonces aquí, igual ya saben, por default lo guarda en B. Es mejor dejarlo así. Yo recomiendo que lo hagan así. Si tienen duda, ya le dan coma F y listo, ¿no? Entonces ya saben que se guarda aquí, a menos que lo quieran poner en W, le ponen coma W y listo. Entonces ven que sí se complementaba sin problema. Claro, aquí no se va a ver porque lo hace tan rápido. Ups. Esto ya saben que hay que ponerle clean and build main project, no para debugging, para que no tenga problemas el Proteus. Y realmente lo está haciendo, pero lo hace tan rápido que pues no se ve, ¿no? Es más, le puedo poner una instrucción en operation aquí, o dos, para ver si eso lo hace que se alcance a ver, que no creo.
pero pues no perdemos nada con intentarlo. No, pues no, lo hace tan rápido que no se ve. Pero a nivel de debugging ya vimos que sí lo está haciendo. Por eso es importante el debugging, ¿no? Ahora, bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente.